En las montañas de Arcadia, el templo de Apolo en Basae permanece como un testigo silencioso de antiguas creencias y técnicas innovadoras. Su estructura y ubicación revelan una conexión única entre lo humano y lo divino. Hoy nos adentraremos en su historia para desvelar su verdadero significado. El templo de Apolo es uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua Grecia, no solo por su magnífica arquitectura, sino por el profundo simbolismo que encarna. Está dedicado al dios Apolo, quien refleja devoción, y las aspiraciones presentan variaciones arquitectónicas que revelan el desarrollo de los órdenes clásicos y las innovaciones estructurales de su tiempo. Se encuentra en una región montañosa de Arcadia, en el Peloponeso, Grecia, cerca a la antigua ciudad de Figalia. Se caracteriza particularmente por tener una orientación inusual, que va de norte a sur. La mayoría de los templos griegos se orientan de este a oeste. Esto sugiere que el diseño del templo de Basae fue adaptado a las condiciones geográficas del sitio. Un aspecto notable de la arquitectura griega que muestra el respeto que se tiene por la naturaleza circunstante. Podemos ver que la orientación también contribuye a la incidencia de luz solar, que penetra en el templo de una forma que resalta el santuario interior y enfatiza el simbolismo de Apolo como dios de la luz. Ahora hablamos de los espacios del templo. El recorrido inicia en el pronaos, una especie de vestíbulo que precede a la entrada del templo. Este espacio permite una transición gradual entre el mundo exterior y el interior sagrado del templo, invitando a los visitantes a dejar atrás lo mundano y prepararse para ingresar en un ambiente de devoción. Las columnas dóricas en el pronaos no solo cumplen una función estructural, sino que también representan un símbolo de fuerza y estabilidad, estableciendo la atmósfera solemne del templo. Después de cruzar el pronaos, se entra en el naos. Este es el corazón del templo, un espacio cerrado y sagrado donde se colocaba la estatua del dios Apolo. Era el espacio principal para las ceremonias religiosas y el culto. En el naos, la arquitectura logra una atmósfera más seria e íntima, resaltando la importancia de la devoción a Apolo. Es aquí donde se realizaban las ofrendas y rituales principales. En el fondo del naos se encuentra el Aditon, un espacio aún más exclusivo y apartado que solo era accesible para los sacerdotes. Este espacio es uno de los más sagrados del templo. En el Aditon se colocaban objetos sagrados y se realizaban ceremonias especiales. Este espacio añade un nivel de misterio y sacralidad,
pues estaba separado del resto de la estructura. Finalmente el recorrido culmina en el Opisthodemos, una cámara situada en la parte posterior del templo. Este espacio funcionaba principalmente como una sala de almacenamiento para objetos de culto y ofrendas dedicadas al dios Apolo. Aunque su acceso estaba restringido, el Opisthodemos completaba el equilibrio del templo, aportando simetría a la planta arquitectónica y mostrando la importancia de un espacio para guardar y preservar elementos sagrados utilizados en las ceremonias. Este templo es un ejemplo clásico de la arquitectura griega, donde la organización de los elementos sigue ciertos principios que buscan un equilibrio visual y estructural. La simetría es uno de estos principios, con el templo diseñado de manera que todo esté distribuido de forma equilibrada. A lo largo de su eje central, esto asegura una sensación de armonía en todo el edificio. El templo también presenta una jerarquía en sus espacios. Está organizado de manera que cada área tiene su importancia, guiando al visitante desde la entrada hasta el lugar más sagrado, el Aditon, donde se encontraba la estatua del dios. El ritmo es evidente en la disposición de las columnas exteriores, que están alineadas de manera regular y uniforme, creando un patrón que refuerza la percepción de orden. Por último, el volumen del templo se compone de formas geométricas simples pero bien definidas. La estructura principal es un bloque alargado que soporta el techo triangular del frontón, logrando un conjunto coherente y visualmente estable. En conjunto, estos principios no solo definen la apariencia del templo, sino que también le dan un sentido de proporción y claridad que ha perdurado a lo largo del tiempo. El templo está compuesto por paralelepípedos en la parte inferior y en la parte superior. Este se caracteriza por presentar tres órdenes arquitectónicos, los cuales son el orden dórico, jónico y corintio. Las proporciones están bien equilibradas y las columnas dóricas que rodean el exterior crean un ritmo arquitectónico que refuerza la sensación de estabilidad y armonía. Muy bien, ahora les comentaré un poco acerca del sistema constructivo del templo de Apolo en Basae. Comentarles que para la construcción del templo utilizaron el sistema adintelado o arquitrabe, el cual se empleó una técnica tradicional de ensamblaje de grandes bloques de piedras sin mortero, asegurando las piezas con pasadores metálicos. Para su construcción se emplearon diversos materiales en las paredes, las bases y los tambores de las columnas. Utilizaron lo que fue la piedra caliza. Para la elaboración del capitel jónico y corintio específicamente utilizaron el mármol de Oliana. Y finalmente, para el interior del santuario, los soportes de techo y las tejas emplearon placas de friso jónico. En el templo se guardaban las estatuas y otras ofrendas al dios y se celebraban los rituales de culto, incluidos los de adivinación. El templo fue dedicado a Apolo Epicurio, el dios protector, vinculado a la curación, lo que refleja el agradecimiento de la ciudad tras superar una peste. Los templos griegos tenían una finalidad religiosa, ya que sus espacios no eran concebidos para la realización de actividades o cumplir otras funciones que no fueran albergar la estatua del dios o depositar ofrendas. El templo era concebido como casa y morada de los dioses, y ese era su único simbolismo.